Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que todo bien. En el siguiente video les voy a mostrar cómo empezar a trabajar con el lenguaje de programación PHP usando el editor de código Visual Studio Code. Eh, un poco más lento y detallado respecto a lo que estuvimos empezando a ver el día de ayer. Em, Como todos sabemos, ustedes tienen que tener instalado el editor de código Visual Studio Code para empezar a trabajar con este lenguaje. Nos aparece primero la ventana principal del editor de código de Visual Studio. Lo que vamos a hacer es seleccionar donde nos indica Open Folder o abrir carpeta y nos vamos a nuestro escritorio. En el día de ayer, lo que fue la clase de ayer, yo había creado una carpeta llamada PHP ejercicios. Si ustedes no tienen creado esta carpeta, la pueden hacer, crear la carpeta usando nueva carpeta dentro de Open Folder y ubicarse en el escritorio, en su carpeta documentos o donde ustedes mejor gusten. Pero para ejercicios sencillos que vamos a ver de tema para mostrarle cómo es el manejo de el lenguaje de programación de PHP, no hace falta que tengamos que estar ubicados en la carpeta de SAM htdocs como les había mostrado el día de ayer, porque eso va a ser para cuando tengamos que trabajar con integración con HTML. Pero para ejercicio sencillo que tengamos que mostrar solamente cómo es la estructura básica de el lenguaje de programación de PHP, podemos crearlo en cualquier parte de nuestra computadora. Yo en este caso le había creado la carpeta PHP-ejercicio dentro de eh, o directamente en mi escritorio. Selecciono la carpeta, select folder, y ya automáticamente estoy dentro en el lateral izquierdo me muestra el explorador de mis carpetas y archivos, donde me está indicando en esta parte donde está mi cursor que estoy dentro de mi carpeta llamada php-ejercicios. Perfecto. Ahí al lado me está indicando una serie eh, de iconos, de menús, operaciones que en este caso yo necesito para trabajar con mi carpeta PHP ejercicios. Tengo para crear un nuevo archivo, una nueva carpeta, refrescar el explorador, o sea, para poder actualizar el contenido que tenga dentro de mi carpeta PHP ejercicios en este caso, y en este caso para colapsar las carpetas. Esto tiene más sentido cuando tengo un proyecto mucho más robusto, un proyecto bastante completo, lleno de carpetas, archivos varios, distribuidos de forma eh, jerárquica, como si fuese un árbol o un grafo. Esto directamente me permite reducir a una sola carpeta, la carpeta principal, pero eso tiene más sentido cuando trabajemos con sistemas web más complejo, que tiene un montón de módulos, de archivos, de carpetas, pero bueno, en este caso no va a ser necesario ver esto por ahora. Nosotros si queremos crear un nuevo archivo PHP vamos a seleccionar la primera opción que es New File o nuevo archivo. Automáticamente nos va a saltar un espacio, un campo de texto, el cual nosotros tenemos que completarlo con el nombre que le vamos a asignar a nuestro archivo, que vamos a poner hola mundo punto php. PHP porque es la extensión del archivo que vamos a seleccionar.
Como pueden ver, ya automáticamente en el editor del Visual Studio Code, ya al momento de poner la extensión .php de mi archivo Hola Mundo, ya me identifica el lenguaje de programación anexando el icono del elefante que hace referencia al lenguaje de PHP propiamente dicho. Bien, una vez estando dentro de nuestro archivo, tenemos que, para empezar a trabajar con PHP, tenemos que seguir la sintaxis que va a llevar a cabo el archivo PHP. Como ustedes más o menos les comenté, PHP siempre inicia con dos símbolos, símbolo menor, el piquito que se abre hacia la derecha, y signo de interrogación de cierre, seguido por la palabra PHP. Hacemos espacio y para cerrar el código que va a estar dentro de mi lenguaje PHP, los mismos símbolos. Utilizamos signo de interrogación de cierre y signo mayor, el piquito que se abre a la izquierda. Como les había comentado más o menos en líneas generales, todo lo que se encuentre dentro de esta sintaxis, tanto de PHP, los símbolos de apertura y los símbolos de cierre, va a ser lo que el intérprete de PHP que tenemos instalado en nuestras computadoras va a identificar como código que trabaja usando el lenguaje PHP como lenguaje de programación para llevar a cabo la ejecución de las instrucciones que tengamos que hacer para operaciones básicas, manejo de variables de primitivas, variables simples, funciones y demás manejo de estructura de datos como arreglos, listas, diccionarios, etc. Todo lo que está encerrado dentro de esta notación, de esta sintaxis de PHP, va a ser código que el intérprete, vale la redundancia por el lenguaje PHP, lo va a identificar como código que se va a ejecutar siempre desde el lado del servidor. No nos olvidemos que PHP es un lenguaje de programación interpretado que se va a ejecutar desde el otro lado del cliente. Es decir, nosotros estamos del lado del cliente porque somos los usuarios que vamos a interaccionar con el sistema. Lo que se ejecute del lado del servidor va a ser respuestas que va a gestionarse a través del lenguaje de PHP, que es el lenguaje que justamente se ejecuta desde el lado del administrador de recursos, que sería el servidor. Bien, habíamos visto que echo es una sentencia o función simple que tiene el lenguaje programación de PHP para poder mostrar o visualizar por pantalla, ya sea de nuestra terminal o incluso desde nuestros navegadores web, eh, una cadena de caracteres, un string, seguido de el comando echo entre comillas, que puede ser comillas simple o comillas dobles, eso es indiferente para el lenguaje de programación de PHP. Pongo un mensaje: hola mundo, estamos programando en PHP. Bien, toda sentencia o línea de código, mejor dicho, de PHP, al igual que ocurre con lenguajes de programación compilados tales como C o C++, finalizan con punto y coma. Vamos a proceder a ejecutar este programa. Primero principal lo vamos a guardar. También puedo usar control KS para poder hacerlo desde atajo del teclado. Ahora bien, tenemos dos maneras de poder ejecutar este código dentro de nuestro editor de código de Visual Studio. Ya sea
abriendo una terminal. Para eso vamos al menú de tareas acá arriba de Visual Studio, vamos a la parte donde pestaña que dice View o Vistas y buscamos la opción que dice Terminal, o pueden agregarla directamente usando el atajo de Control ñ. Seleccionamos y abajo en la parte inferior de nuestro editor de código se va a mostrar nuestro terminal, especificando la dirección donde estamos ubicados, en la carpeta en la que estamos trabajando con nuestro archivo holamundo.php. Podemos ejecutar desde la terminal escribiendo el siguiente comando: php espacio el archivo que se llama holamundo.php, presiono enter y automáticamente me muestra el saludo, el mensaje que está encerrado en el comando echo. Hola mundo, estamos programando en PHP. Recuerden que para que no les salte el error que por ahí alguno de los chicos les mostraba, tema de que no le reconocía PHP como un comando de CMD de Windows, más que nada tienen que agregar el tema de las variables entorno. Eso después ya nuevamente en otro lo estaremos revisando, chequeando nuevamente si es que tienen una problemática con eso. Pero otra manera que tenemos para ejecutarlo sin tener que usar la terminal sería a través de haciendo clic en el botón de ejecutar o hacer correr nuestro programa. Y algo que me olvidé de mencionarlo en la clase de ayer es que podemos agregar una extensión. Si vamos a la paleta de comandos acá que tenemos, buscamos la que dice extensions o extensiones. Vamos a buscar una extensión que se llama CodeRunner. CodeRunner es una extensión que me permite ejecutar cualquier tipo de script simples que nosotros podamos trabajar con cualquier lenguaje de programación, sea PHP, Java, Python, Ruby, Go, C, C++, etc. Y lo podamos ejecutar desde dentro del editor de código sin la necesidad, en este caso para este lenguaje que estamos trabajando de PHP, tener que ir al navegador web. Así como aparece y se muestra en pantalla, CodeRunner con 2N. Presionamos en el botón que dice Install. Aguardamos que se instale y una vez que tengamos instalado CodeRunner podemos volver a nuestro código y fíjense que a un costado tenemos, se nos acaba de aparecer la flechita de ejecutar o run code, como en este caso. También puedo utilizar el atajo Control Alt N para ejecutarlo. Si presiono sobre este botón, me va a ejecutar exactamente el mismo mensaje, el contenido de, en este caso, del archivo PHP. Hola mundo, estamos programando en PHP. Esa sería la otra manera de cómo poder ejecutar PHP con usando simplemente el clic en el botón de ejecutar. Bien. Habíamos mencionado también en líneas generales el tema de los comentarios. Existen dos formas de cómo expresar los comentarios, ya sea por una línea de código, que sería doble barra invertida. Esto es un comentario de una línea.
O también podemos usar un comentario que tenga varios líneas o párrafos, como siempre estando encerrado entre estos símbolos: barra invertida, símbolo asterisco y después asterisco y barra invertida. Esto es un comentario de varias líneas o párrafos en el editor de código de Visual Studio Code, programando en PHP. Se habrán dado cuenta que todos los comentarios siempre van a aparecer en el editor de código con el color gris en su línea, en su comando. Bien, ahora lo que vamos a mostrar es el manejo de las variables. Variables. Toda variable en PHP siempre va a comenzar con el símbolo el símbolo peso o símbolo monetario, seguido por el nombre que nosotros le asignemos a esa variable, que en este caso vamos a poner nombre, el nombre de una persona. Si nosotros le vamos a asignar un valor a esa variable, tiene que ser seguido por el signo igual, y como va a ser una variable de tipo cadena o tipo string, tiene que estar encerrado entre comillas. Voy a poner Mauricio, siempre cerrando con punto y coma. Si quiero mostrar el nombre, uso el comando echo para que me visualice, me muestre por pantalla los mensajes en PHP. Hola a todos. Mi nombre es nombre. Mucho gusto. Bien, acá lo que acabo de hacer es crear una línea eco, para que se me muestre, se me visualice por pantalla un mensaje, pero a diferencia de lo que vimos hace un rato con el Hola Mundo, acá le estoy anexando o agregando, además del mensaje o concatenándolo, la variable nombre. Que la variable nombre tiene asignado un nombre de persona, que en este caso sería mi nombre. Y fíjense que entre medio de mi variable llamada nombre tengo estos puntitos. Esos puntitos en PHP se utiliza para poder concatenar o enlazar, unir lo que tengo en mi eco, ya sea el mensaje junto con el contenido que tiene mi variable de tipo string llamada nombre, cuyo valor es Mauricio. Si lo procedemos a ejecutar, primero guardamos. Bueno, me salió ejecutando todo junto. Hola mundo, estamos programando en PHP. Hola a todos, mi nombre es Mauricio. Me ejecutó correctamente, pero en una misma línea de código. Acá vamos arriba para hacer tema de salto de línea dentro de lo que sería los mensajes eco. Voy a posicionarme donde tengo acá hola mundo, estamos programando en PHP, barra invertida, N. Esto es para pegar un salto de línea entre líneas de eco o string que tenga que visualizar. Ahora si pongo de nuevo running, hola a todo mundo, estamos programando en PHP, pego un salto de línea, hola a todos, mi nombre es Mauricio, mucho gusto.
Bien, acá estamos trabajando con lo que es variables de tipo string o de tipo cadena ya declaradas o asignadas con su respectivo valor. Ahora, si yo tengo que ingresar por teclado, como más o menos les mostré el día de ayer en clases, puedo redefinir en lugar de su valor, en lugar de definir, declararlo explícitamente al asignarle dicho valor al nombre de mi variable, lo que voy a hacer es ingresar por teclado. Para eso voy a acudir a una función de PHP que se llama readLine o leer línea y que va a recibir como parámetro de entrada un mensaje, una petición que me va a solicitar que ingrese un dato. En este caso va a ser el nombre de una persona que yo explícitamente voy a declarar. Puede ser Mauricio, puede ser María, puede ser cualquier nombre de otra persona. Cuando me lo solicite o me pregunte el sistema ni bien se ejecute. Ingrese su nombre. También puedo definir otra variable que me pregunte el apellido y la edad, por ejemplo, para tener un poco más de completitud en el mensaje. Apellido. Bueno, voy a copiar un poco el código de esta parte para que no tenga que estar escribiendo a cada rato. Ingrese su apellido. Apellido. Y también la edad de esa persona. Ingrese su edad. Hola a todos. El mensaje de presentación va a ser exactamente el mismo. Hola a todos, mi nombre es nombre. Vamos a ponerle un espacio. No, acá ponemos apellido. Vamos a ver que el mensaje de presentación o de saludo venga hola a todos, mi nombre es nombre, espacio, seguido por el apellido de esa persona. Recordemos que siempre estamos utilizando en este caso, en esta línea de código, el punto para concatenar o enganchar, enlazar el contenido de las variables con el mensaje de presentación que está todo dentro de la misma línea de visualización de mensaje usando la sentencia echo. Apellido. Tengo, vamos a poner edad, siempre concatenando, enganchando las variables con el mensaje usando los puntos. Años de edad. Mucho gusto. Perdón, déjame. Bien, ahí estamos con el mensaje completo. Si procedemos a ejecutarlo, bueno, acá no me quiere ejecutar por CodeRunner, así que voy a tener que abrir una terminal.
Siempre tienen que recordar que PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del servidor. O sea que las peticiones nosotras las tenemos que efectuar desde el lado del cliente. O sea, nosotros somos los que ingresamos, tipeamos los datos, en este caso nombre, apellido y edad, para que después mandárselo al sistema del lado del servidor para que los procese los datos y me devuelva una response, una respuesta que puede ser afirmativa, el resultado esperado del código, como también un resultado negativo que puede ser que haya un error, por ejemplo, un 404 not found, que no se encontró el sitio o el sitio web fue movido o fue eliminado, o puede tener otros errores que tengan su correspondiente código que me especifiquen cuál es la falencia, el fallo que estaría presentando por el cual no se está procesando de manera correcta o esperada lo que nosotros pretendemos que se nos muestre. En este caso, el ingreso tipeo de los datos. Para este caso vamos a apretar php hola mundo .php. Bien, ahí por terminal ya me permitió ejecutar todo el comando completo, empezando siempre con el primer eco, la primer mensaje, hola mundo, estamos programando PHP. Bien. Y a continuación salta a esta línea donde tenemos el readline, donde me pide que ingrese su nombre. Voy a poner mi nombre, Mauricio, Enter, ingrese su apellido, Suárez, Enter, ingrese su edad, 35, Enter, me va a salir el mensaje completo. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Suárez, tengo 35 años de edad, mucho gusto. Se ejecuta el eco, el mensaje completo, concatenando el mensaje propiamente dicho, encerrado entre comillas, junto con el contenido de las variables que yo declaré previamente. Nombre, apellido y edad. Bien. Vamos a crear otro archivo que se llame variables.php, siempre dentro de nuestra carpeta php-ejercicios. Y acá vamos a iniciar otra vez el código, la sintaxis de PHP para que me reconozca. Vamos a trabajar con los tipos de datos. Tipo de datos eh, primitivos. Enteros. Ya vimos un tipo de dato que es el tipo de dato cadena o el string, que fue cuando nosotros ingresamos en una variable llamada nombre y llamada apellido, eh, el nombre asignándole un determinado valor, que sería justamente el nombre de una persona, siempre encerrado entre comillas, que puede ser simple o doble, pero siempre dando a entender al intérprete de PHP que se trata de un tipo de dato de tipo cadena de caracteres. Y bueno, ahora vamos a ver los otros tipos de datos primitivos que ustedes seguramente ya conocen, ya estuvieron viendo en algoritmo de estructura de datos, que son los tipos de datos cadena o string, enteros, tipo de datos numéricos decimales, tipo de datos lógicos, que sería o booleanos, que pueden tomar dos valores, true o false, verdadero o falso, etc. Bien, acá vamos a asignar una variable llamada número y le vamos a poner una variable, un valor que sea 10. Desde una misma línea
eco yo puedo sumar número más otro número. Fíjense, en esta parte de abajo me devuelve un 15. Yo estoy a una variable que llamé número. Recordemos siempre que las variables en PHP comienzan con el símbolo peso, seguido por el nombre propiamente dicho que le asignemos a la variable, que en este caso la llamé número, y le asigno un valor que en este caso es un número entero 10. Cerramos con punto y coma, y acá directamente lo que hace este eco es mostrarme el resultado de la suma entre número y un valor 5. No nos olvidemos que lo que hace el lenguaje de programación de PHP es interpretar las líneas de código que nosotros declaremos en nuestro programa, en nuestro algoritmo. Porque es un lenguaje de programación interpretado. Acá lo que está haciendo en este eco el lenguaje de PHP es interpretar que hay una adición, hay una suma entre el contenido que tiene mi variable número, que en este caso es un valor entero 10, y lo suma, porque acá tenemos el operador de suma, más un 5. 10 más 5 es igual a 15. Por lo tanto, lo que me muestra abajo, al momento de ejecutar el código, me devuelve el resultado de la suma o la adición entre número, cuyo valor tiene 10, más 5. Ahora, si yo agrego otro número, pongámosle número 2, y a este le pongo 20 como a valor, dentro del eco número más 5 más número 2. ¿Qué debería devolverme? Debería devolverme 35. Al momento de ejecutar el código, vamos acá abajo y me muestra que efectivamente el resultado es 35. El lenguaje interpretó la adición de los números que yo declaré específicamente en el eco, que en este caso es uno solo, el 5, sumando o adicionando con los números contenidos en número y número 2. ¿Qué pasa si número 2 le pongo un valor decimal? Pongámosle O.5. Guardamos, ejecutamos el código y de igual manera podrán ver que me sigue sumando. En este caso 35,5 sería el resultado de la adición entre dos números enteros y un número decimal que lo redefiní para el número 2, el contenido de la variable número 2. Esta característica que acaba de mostrar que yo puedo modificar el valor de una misma variable es una característica que tienen algunos lenguajes de programación respecto a que son fuertemente tipados dinámicamente. ¿Qué significa esto? Significa que una misma variable que yo haya definido puedo asignarle valores diferentes. ¿Qué pasó con número 2? Número 2 al principio tenía asignado el número 20, como pudieron haber visto, el 20 solitos, siendo un número entero. ¿Se ejecutó sin problemas la suma? Sí, por supuesto, se ejecutó y me devolvió un 35. 20 más 10 más 5 que estaba acá dentro del eco, 35. Ahora, cuando yo redefiní número 2, y en lugar de ser 20 le puse 20,5, cambié el valor.
Cambié un valor entero por un número, por un valor eh, decimal. Eso significa la característica propiedad que tiene lenguajes interpretados como lo es PHP, de que puedo tener una característica fuertemente tipado respecto al ingreso, a la redefinición de los valores que van a estar contenidos en las variables que trabaje dicho lenguaje. También tenemos los tipos de datos primitivos, que son los booleanos. Bien, como ustedes saben, los booleanos o valores lógicos tienen em, dos valores posibles. Por un lado, mi variable, vamos a llamarle, bueno, o vamos a poner, que puede tener dos valores posibles, verdadero o falso, true o false. Está encendido, vamos a poner que de un auto, false, uso echo, eh, simplemente pongo está encendido y me muestra simplemente como acá pueden ver, al momento de ejecutar el código no me muestra que está el contenido de el valor el valor de la variable de está encendido, porque claro, es un valor nulo, falso, por lo tanto no me muestra. Ahora si yo modifico, cambio a verdadero y ejecuto, bueno, ahí no me está mostrando, pero bueno, vamos a ver si me está get. A ver un segundo, está encendido. Está encendido, true. Para que me muestre un resultado válido tendría que trabajar con un condicional. A ver, siempre que estamos dentro del código PHP nosotros podemos trabajar con distintas estructuras, o sea, secuenciales, condicionales y repetitivas. De la misma forma que ustedes trabajaban cuando estaban programando con el lenguaje C y C++ eh, en algoritmos. Acá, bueno, tenemos una variable de tipo eh, primitivo de booleano, está encendido, true. Si ponemos un if para consultar
En este caso voy a poner la misma línea el if, las llaves. Creo que así también tenía la notación en lenguaje C, if, entre paréntesis, los parámetros de entrada que va a evaluar para la condición. En este caso lo que va a evaluar es si el auto está encendido. Si el auto está encendido, o sea que si esto es true, cosa que sí es, porque acabo de cambiar el valor acá, entonces me muestre un eco, entre comillas, que el auto está encendido. Porque la idea es que eh, se muestre, digamos, un resultado con el manejo de la variable de booleano. Bueno, acá recién me sigue mostrando el resultado de la suma. Acá lo que me faltó es un salto de línea para que no me figure todo junto. No, acá afuera tiene que ser. A ver, creo que ahí recién. Ahí está. Tenía que concatenarlo con la, el cálculo de la suma con el salto de línea. Ahora sí ejecuto nuevamente. Ahí recién. Uy, me sale un dato. Variable PHP. Ah, me lo está definiendo como una constante n. Ah, claro, tengo que encerrarlo contra comillas, pues si no, PHP me lo va a interpretar como que este n, si no está, no es un salto de línea, bueno, lo va a tomar como si fuese una constante o una variable. A ver, ahí está. Ahí resolví el problema este. Este salto de línea tiene que estar encerrado entre comillas porque si lo dejo así sueltito, como mostré, vi hace un rato, eh, me figura como que está definida una constante n, no está definida una constante de nombre n y la estoy invocando, la estoy llamando en el código PHP. Pero en realidad lo que yo quería hacer era un salto de línea para que no esté todo junto el cálculo que hice acá arriba con el manejo de esta variable de tipo booleano. Pero bueno, ahí cuando encerré entre comillas ya me pegó el salto, interpretó el salto de línea para ejecutar el resto del código. Ahora, si yo le cambio el valor de está encendido por false, ¿qué creen que va a pasar al momento de consultar, entrar en el if y que se consulte si el vehículo está encendido? No debería de entrar en este if. O sea, debería directamente no ejecutar ese eco. Claramente, lo único que me muestra el código es el resultado de la suma. Y directamente no me muestra el eco que dice que el auto está encendido porque claramente yo al modificar el valor de mi variable booleana está encendido de true a false, cambié el a que no está encendido, que está apagado, dando a entender con esa eh, expresión booleana o lógica. Else. Creo que puedo hacer con un else, en el hipotético caso de que no se
para indicar que el auto está apagado, por ejemplo. Punto y coma, guardo. Fíjense qué es lo que pasó acá. Al leer el contenido, el valor de mi variable de tipo booleano está encendido, que yo le cambié de true a false. Primero consulta y pregunta en este if si la variable está encendido, está guión bajo encendido, es verdadero. Si no es verdadero, entonces no se ejecuta lo que tengo adentro del if, que es solamente un eco para indicarme que el auto está encendido. Como el auto encendido es false, es decir, está apagado, por lo tanto va a pegar un salto en un sino y va a ejecutar el contenido del segundo mensaje para indicar que el auto está apagado. Bien. Hasta aquí llegamos con la parte de básica, elemental de lo que es solo el manejo de las variables primitivas, tanto enteras como booleano, como string, que lo vimos en el archivo Hola Mundo. La extensión CodeRunner que instalamos para poder ejecutar estos ejercicios sencillos directamente desde nuestro editor de Visual Studio Code. El SAM nosotros lo necesitamos para poder ejecutar nuestros programas de PHP y HTML, que lo veremos más adelante, desde nuestros navegadores web. Siempre ubicando, posicionándonos en nuestras carpetas de htdocs de SAM, que eso lo veremos más adelante cuando mostremos la integridad de HTML con PHP. Pero el objetivo de este video era mostrarle cómo eran los comandos básicos de PHP, el manejo de las variables, algunas funciones sencillas del eco, cómo mostrar mensajes por medio de mensajes las variables y sus valores, etc. Bueno, en el próximo video voy a estar mostrando cómo la parte final que vimos en la clase de ayer de cómo crear un formulario que acepte eh, números para poder calcular suma, resta, multiplicación, división de un poco más detallado.